Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Horus, un relato original, episodio 67, el archivo secreto de Nox. Ay Dios, ahí está. Si pudieras saltar del suelo un segundo piso serías como un puma que salta más de 5 metros. Esto no me gusta. Span se había asomado tras bambalinas para observar al público. En cosa de 5 minutos dio con la figura de Baldwin en la primera fila, acompañado de aquella máquina sobreproporcionada que una vez había salido con Nox. Su presencia le ponía nervioso y le provocaba un confuso sentimiento de culpa y temor. Sentía que algo se le escapaba, como pasaba con todos los recuerdos de su vida antes del coma. Es la hora, muchachos, anunció William. Tenemos casa llena y hay que hacerlo valer. Después de hoy no saldremos de nuevo hasta la guerra de las máscaras. Hay que lucirnos. ¿Span? Llamó Calixto. Hay que prepararnos. ¿Qué miras? Baldwin está en primera fila. Debió usar las entradas que dejaste. ¿Qué podemos hacer? Nada. Los elefantes se ponen tristes cuando muere un miembro de su grupo. Puede que intente hablarte después de la obra. Conserva la calma. Hay que convencerlo de que no eres con osos. De que nunca lo has sido. ¿Por qué siento que esto te asusta más que a mí? Siento que comete una traición y ni siquiera sé por qué. Span, Calixto lo obligó a mirarle. Si mi muerte es un secreto de Nox, ¿cómo es que tú lo sabes? Yo no estoy seguro. Creo que él me lo dijo. ¡Oigan!, gritó Edgar, sobresaltándolos. ¿Qué tanto hacen? La banda ya empezó a tocar. ¡Salgan! Ojalá no esté rezando. Nos hará falta un milagro para salir indemnes hoy. ¿Qué es esa luz que asoma por la ventana? Es la aurora y Julieta es el sol. Esto es una mala idea, susurró Magda. Baldwin la ignoró. Tú solo quieres ver a esa chica, y si te da otro ataque, tengo que saber la verdad. Solo mírala. ¿Qué verdad? G fue muy claro. Solo se parece, pero no es. Debo estar seguro. Necesito saber cómo llegó aquí. ¿Por qué está con esos clown y ese? En ese momento Span trepaba al balcón y pudo verlo bien. ¿Wallace? ¿Qué? ¿Otro que debería estar muerto? Estaba de pésimo humor por hallarse allí. No, Wallace estaba en Akron, en estado de coma. ¿Por qué el general Nox no me dijo que había despertado? Éramos compañeros, combatimos juntos en la guerra. ¿Qué está haciendo él con conosos? ¡Fuego a discreción! ¡Acaben con esos bastardos! Se retiran, Baldwin. Deja que los de rastreo terminen el trabajo. Cuando las ratas corren, yo las persigo. Cada segundo que les damos es uno que pueden usar contra nosotros para... Wallace lo tomó de los hombros, le dio la vuelta y lo abofeteó. Baldwin era un buen sujeto, pero se contagiaba de una violencia fanática en el campo de batalla. Siempre era el primero en saltar al frente y bañarse en sangre humana sin apenas notarlo. Al extremo de que esa no era la primera vez que le tocaba a Wallace, más joven pero más tranquilo, golpearlo para hacerle recobrar el sentido. El general llegará en 10 minutos para evaluar resultados, le dijo. ¿Quieres que le diga que te fuiste a cazar personas en vez de recibirlo? Claro que no, respondió Baldwin, agitado aún. Discúlpame, a veces no puedo detenerme. Lo sé, deberías pensar en darte de baja. Un día de esto no podré calmarte a tiempo. El general te verá en uno de esos arranques y te pondré en esa lista de máquinas descompuestas. Te lo digo en serio. Ese lugar que están construyendo para meterlas, el centro Akron. ¿Centro? Es una cárcel. No le deseo ese destino a nadie, y menos a ti. Vamos, ayúdame a reorganizar a la tropa. Varias máquinas se perdieron por los campos. Eran el equipo de rastreo equipados con sensores de calor para buscar personas ocultas. El resto de los soldados que acababan de atacar un campamento humano revisaban a sus víctimas. Se oyeron un par de disparos aislados de remate y luego nada, hasta que un helicóptero apareció en los cielos y aterrizó cerca. Los soldados se pusieron en fila con Baldwin a la cabeza. Ay no, Baldwin hago un quejido. Nox se acercaba mirando la escena de la lucha. Olvidé mis números. ¿Cómo pude olvidar mis números? ¿Por qué no los tomaste?, le recordó Wallace. Eficiencia 90%, destrucción aleatoria 20%, sin bajas, operación exitosa. Capitán Baldwin, cifras, se las dio. Perfecto, hoy han ganado una gran batalla por el estado. Serán trasladados a Nueva Delhi para su próxima operación dentro de 2 semanas. Wallace, quisiera cambiar unas palabras contigo más tarde. Sí, general, dijo Wallace sorprendido. G instalará su taller para los heridos fuera del área. El resto, reúnan los cuerpos y quémenlos antes de que apesten el lugar. Rompan filas. Mientras 3 o 4 soldados con partes rotas se iban, el resto se puso a amontonar cuerpos al otro lado del campo. Baldwin se relajó apenas Nox salió de su campo visual y ayudó a Wallace a cargar un cadáver y llevarlo a la pila. Me salvaste la vida, gracias. Si te relajaras un poco no tendría que estar pendiente de ti todo el tiempo. Te oyes como Kun, pero más impertinente. Tomó de los pies otro cadáver. Escuché... Supe que tenías una novia. ¿Cómo corren los chismes en la milicia? ¿Es cierto que andas con uno de los liriones sobrevivientes? Se llama Clio, es una lirione y la criatura más bella del universo. Me alegra verte feliz, Wallace, dijo Baldwin con nostalgia. Eso es lo que necesita este mundo, algo más de amor. A Conoso le habría encantado. Seguro que sí. ¿De qué crees que quiere hablar conmigo el general? No sé, pero ve cuanto antes. Quizás se tenga una misión especial.
Esa sería la última vez que se vieran. Unos días antes del final de la guerra, corrió la espantosa noticia de que Wallace había sido brutalmente atacado por su novia, al extremo de quedar atrapado en una suerte de coma mecánico que ameritó su ingreso al nuevo centro Akron. Cleo fue declarada radical y desde entonces buscada por la justicia. G solía quedarse en la oficina de Knox hasta muy tarde, no porque hubiera demasiado trabajo, sino porque el desconcierto del primer día no se le pasaba y prefería perder el tiempo escudriñando el lugar a firmar documentos. El primer día intentó crear algo de normalidad desordenando la sala impecable oficina, pero le dio tal crisis de conciencia que lo acomodó todo antes de irse. Algo en su mente le decía que Knox era de esos capaces de poner alarmas antidesorden. El segundo día estuvo hurgando entre los cajones en busca de algo que demostrara que no estaba en el lugar de trabajo de un congresista lunático, y lo único que halló fue una fotografía en el escritorio, la foto final de aquel primer encuentro social de Knox en un baile. Aquello le trajo recuerdos, y tras plantearse seriamente si debería o no comentarle a Margaret sobre aquello, regresó la foto al escritorio. Aquella noche ya había terminado todo menos un correo por enviar. Lo tenía puesto de mientras, pues quería comprobar su teoría de que el anónimo secretario tenía alguna cámara oculta dentro del despacho. Y por eso la puerta se abría exactamente al terminar el trabajo de la jornada, aunque tratase de hacerse el ocupado. Mientras esperaba se puso a vagar por la computadora de Knox, abriendo archivos y carpetas al azar. Aburrido, cuentas bancarias, aburrido, proyectos urbanísticos, aburrido, tráfico ilegal de calabazas, aburrido, aburrido, aburrido. De pronto le apareció una pantalla negra. Archivo clasificado, inserte clave de seguridad. Anda, ¿y aquí qué hay? Miró a su alrededor para asegurarse de estar solo en la oficina, y luego plantó la boca de su cañón en el CPU de la computadora. Entre otras cosas, su cañón multiuso servía para hackear computadoras. Los cables minúsculos se introdujeron al CPU, y la pantalla negra empezó a pasar códigos numéricos a alta velocidad. Era una combinación de 6 cifras, pero dio con la correcta en cosa de 3 minutos. El archivo se abrió, revelando una serie de carpetas con los siguientes nombres: lista de enemigos, proyectos, bitácora y normativa DOA4A. Intrigado, G abrió la primera carpeta y encontró una página de Excel. Se trataba de una larguísima lista de nombres con códigos de colores que dividían a los nombrados en 4 categorías: eliminado, en vigilancia, objetivo marcado e indefinido. Allí le tomó un momento darse cuenta de que la lista de varios cientos de personas contenía de hecho todos los nombres de las personas que él sabía que no conocía, y muchos de los que no había oído jamás. Desde Baldwin hasta Victoria o Magda, todos estaban en aquella lista de blancos, lo que solo podía significar que considera a todos en su vida como enemigos. Sintió una oleada de lástima. Veamos dónde estoy yo. Profesor Gideon, eliminado. Yeon, en vigilancia. Bueno, era esperable. Victoria está en vigilancia. ¿Por qué? Creí que si podía confiar en alguien sería en ella. Aquí está Horus, indefinido. Suspiró con alivio. Y Orión, objetivo marcado. Demonios. Salió de allí y pasó a la carpeta de proyectos. Había una de esas en la parte accesible de la computadora, pero era sobre proyectos urbanísticos que salían en los periódicos. Esta mencionaba los avances del programa espacial reabierto en la NASA y los planes para la construcción de una geolunar que al parecer necesitaría el doble de baterías PH que las geohumanas. G no sabía lo que era una batería PH y esa carpeta no daba más detalles, de manera que pasó a la siguiente. Tuvo que volver a usar su cañón para descifrar una nueva clave más elaborada que la anterior, y al entrar encontró muchísimas pistas de video separadas por fechas y algunas carpetas de años pasados. Claro, Knox nunca había podido llevar un diario escrito, su voz era la voz del momento, de manera que si quería un diario tendría que ser grabado. Las pistas empezaban durante el último año de la guerra. Por fin me he decidido, decía Knox, jubiloso, en una grabación de 10 meses antes del fin de la guerra. Wallace es un candidato perfecto. Ya estaba harto de que distrajera la atención de Victoria. Haber sido guardaespaldas de su familia no debería bastarle para tomarse atribuciones con mi androide. He llegado a un favorable acuerdo con su novia. Cleo es un caso deprimente. Tomaré lo que necesito y luego me desharé de ella. G volvió a la lista de enemigos. Cleo estaba como objetivo marcado, y Wallace en vigilancia, lo que significaba que aún estaba vivo. Algunos nombres tenían foto, y G se sobresaltó al reconocer a Span. Uniendo cabos, le pareció increíble no haberlo reconocido antes. El día que había huido de Washington, una máquina vigilaba la puerta, y le había indicado cómo llegar al avión de Knox. Era Span, o Wallace, guardaespaldas de la familia presidencial. Claro que se había pasado al bando mecánico por la guerra, pero probablemente habría querido seguir pendiente de Victoria, la única sobreviviente de sus pasados amos. ¿Qué le había hecho Knox? G sabía que Span había estado en Akron, en estado de coma, y que Cleo había sido inculpada por ello, pero faltaba un elemento en esta historia. Encontró una pista del día en que Horus había aparecido. Eso tenía que verlo. A veces una persona vale más por lo que representa que por lo que es. Eso lo aprendí el día en que el mundo me conoció, pero no ha sido sino hasta hoy que lo comprendo. Ese pequeño representa para mí el final de una ilusión que quise mantener hasta el final. Las personas que más me importaban en el mundo se han ido para siempre. Pude haberme quedado con él, pero no creo haber tolerado ver su rostro a diario. Se parece demasiado a ambos, y mi único consuelo es, triste paradoja, que su padre vivirá para poder descargar mi frustración con él. Gracias a Dios esta vez no tendré que vengarme con un inocente.
Esta vez, repitió Yi con un estremecimiento. ¿Qué significa eso? Inconscientemente le dio clic al correo que tenía apartado y lo envió. La puerta del despacho se abrió y el secretario se asomó como si hubiera estado allí parado todo el tiempo. Fin de la jornada, puede irse. Yi juró por lo bajo. Si se demoraba tratando de sacar más información, el secretario lo iba a denunciar. Tendría que esperar hasta mañana para seguir mirando aquello. Mientras salía, pensó con amargura que había sido una estupidez mayúscula haberse distraído con la vida privada de Knox, teniendo tan cerca la respuesta al terrible secreto de la normativa 4. Al finalizar la obra, Calisto se quedó solo en el camerino. Se quitó el vestuario de la obra y se volvió a poner su vestido verde con volantes, mientras esperaba. De haber tenido un corazón, este latiría desbocado. Alguien llamó a la puerta y le faltó voz para decir adelante. Al mirar, vio a Baldwin con un gran ramo de flores. Buenas noches, capitán, dijo. Me alegro mucho ver que ya se encuentra usted mejor. Gracias de parte de la compañía por venir a ver nuestra obra. Con osos, musitó, dando un paso al frente. Ella se levantó y tomó las flores. No, capitán, me llamo Calixto y no fue mi intención alterarlo de tal manera. ¿Estás segura? Había algo de desesperación en su voz. ¿Sabes de dónde vienes? Tu vida antes de... Yo no tuve vida antes de ahora. ¿Cree realmente que yo misma no sabría quién soy? Lamento decepcionarlo, pero no soy la persona que cree. Entonces, ¿por qué siento que estás tan triste como yo? Calixto se sobresaltó. La particular empatía de Baldwin le tomó por sorpresa. Lo cierto es que se sentía desdichada en esos momentos, pero no podía darle la razón. Aquello debía terminar ahora, antes de que fuera más serio. Por favor, váyase. No vale la pena que pierda su tiempo conmigo. Pero no soy con osos. Pero si lo fuera, creo que a ella le hubiera gustado que siguiera adelante con su vida. Baldwin dejó caer la cabeza y se dispuso a salir. Al llegar a la puerta se detuvo y le miró. Si fueras ella, sabrías que nunca podré dejar de amarte. Eres una hermosa Julieta. El sonido de la puerta al cerrarse le llegó al alma y no pudo sostenerse en pie. ¿Por qué se sentía tan desgraciada? La memoria de Conosos había desaparecido, pero algo quedaba atrapado dentro de su cuerpo. Algo que le gritaba que no dejara ir a Baldwin. Casi obedece, pero entonces la puerta volvió a abrirse y esta vez fue Span quien entró con aire decaído. Ya está hecho. Fue lo mejor, Calixto. Ahora podemos seguir adelante, al menos hasta que Knox regrese y se entere de esto. Las hojas de la atrapamoscas se cierran en una fracción de segundo para aprisionar a sus víctimas. ¿Dónde rayos estará ese desgraciado? Torturando a algún pobre incauto seguro. ¡Apunten! ¡Preparen! ¡Fuego! En el campamento Weekend Warrior el tiempo pasaba volando. Bajo la dirección del general Fort Knox, los chicos aprendieron estrategia de combate, como atravesar una trinchera, montar un campamento y orientarse en medio de la nada. Cuando tuvieron su primera práctica de tiro con los rifles de pintura, Horus tuvo el gusto de inquietar a Knox con su puntería certera y su buen manejo del arma, producto de su fase como Orión. Victoria no se quedó atrás. Por lo visto, Knox ya la había entrenado desde antes, y al fin tuvieron que hacer la sacada, porque después del primer disparo rompió a reír y a llorar al mismo tiempo, y Knox prefirió llevarse la parte para que no distrajera a los otros. Con todo, fue Joe, una fornida chica de la G0, la primera en enfrentarse a la corte marcial. La muy listilla había disparado por la espalda a alguien del equipo contrario, cuando Knox no miraba, pero Victoria sí la había visto y le había quitado el arma. Knox eligió un grupo de 5 chicas a las que entregó pistolas de agua a presión, y colocó a Joe contra la pared del comedor, donde a su orden y a la vista de todos la ejecutaron a punta de agua. Ahora, repite después de mí, dijo a la empapada chica. Las armas no son juguetes. Las armas no son juguetes, repitió afligida. Correcto. Te pediré un taxi para que te lleve a casa, pero deberás ir tú sola hasta la carretera a esperarlo. Será mejor que recojas tus cosas. Joe abrió mucho los ojos y la miró sin dar crédito a sus palabras. No podía creer que la estuvieran echando del campamento. Era de noche y tendría que caminar casi 1 kilómetro hasta la carretera principal. Trató de decir algo que le salvara, pero Knox fue implacable. La hizo girar en dirección a las barracas y media hora después la despidieron a la salida del fuerte. La pobre se fue llorando a lágrima viva, roja de llanto y vergüenza. Espero que esto les sirva de lección a todos, dijo Knox, en cuanto dejaron de oírse los lloriqueos de Joe en el bosque. Les advertí lo que haría si jugaban con las armas. Además, no me gusta que atacara por la espalda, es de cobardes. Empezó a caminar al interior y los chicos le siguieron. En tiempos humanos cualquiera podía tener un arma. Incluso existía la cuarta enmienda, que era el derecho de todo ciudadano estadounidense a portar un arma. Una solemne estupidez si me preguntan. La excusa de la mayoría era que un arma brindaba protección, pero las armas quitan más vidas de las que salvan. De hecho, un arma es intrínsecamente incapaz de proteger y muy capaz de matar. Abrió la puerta de las barracas para ellos. Tener un arma en las manos es como portar la guadaña de la muerte. Nadie en el universo puede decidir que alguien viva, pero en esos momentos ustedes pueden decidir quién muere. Y si no están preparados para tomar esa decisión, lo mejor es desistir. Descansen, tropas. Victoria se quedó, asegurándose de que todos se acostaran. Después se dio una ducha y se dirigió al edificio C. Su habitación estaba al lado de la del general, pero al llegar se quedó parada con la frente apoyada en la puerta. Estaba desalentada, había esperado algún halago o atención por sus esfuerzos en el campamento, pero Knox la trataba como a todos los demás.
No, en realidad la trataba peor. Como no la consideraba cadete sino a su asistente personal, no le dedicaba más tiempo que el necesario para darle una orden, y aquello la estaba matando. Al menos antes del campamento podía trabajarlo bastante duro para hacerle sentir culpable y que le llevara por un helado, pero en el campamento se quedaba opacada por la veintena de androides que sí estaban allí por una razón. La fantástica exhibición de Horus con el rifle la había opacado, y solo había logrado desahogarse acusando a traición a Joe. No estaba satisfecha. De pronto pareció decidirse. Se quitó la bata, quedando solo en ropa interior, y se deslizó en silencio hacia el cuarto de Nox. Apenas dio el primer paso adentro se asustó. Su general ya se había acostado, y parecía estar en suspensión. Se recostaba en lugar de acostarse para no enredar el cable de recarga. Victoria avanzó hecha un temblor. Respiró profundo antes de meterse a la cama. Eso le envalentonó, y se atrevió incluso a abrazarse a Nox. Sentir el frío metal contra su cuerpo le sosegó. Se dijo que todo estaría bien. Solo tenía que asegurarse de despertarse antes que él e irse. Jamás sabría que... Ok, tú ya me estás alarmando. ¿Hay algo de lo que debamos hablar? Yo aún lo abrazaba y le daba pánico moverse. No quiero estar sola, maldijo por lo bajo. ¿Qué clase de excusa infantil era esa? Pero entonces, y para su absoluto asombro, Nox la abrazó. ¡Qué tonta eres!, musitó con una ternura que Victoria no se esperaba. Victoria, querida, ya deberías saber que puedes contar conmigo siempre. ¿No me perteneces acaso? Y yo siempre cuido mis cosas, en especial las que me gustan. No sabía cómo sentirse. Querida era la única palabra afectuosa que Nox usaba con ella, y siempre le había parecido que había una suerte de mofa oculta en esta. Además, hablaba como si ella, Victoria, fuera un aparato, un juguete de su propiedad. No sabía si ofenderse o no. Durante el desayuno, Horus bostezó y casi inmediato se tapó la boca con las manos. Algunos lo miraron entre asustados y divertidos, pues la última vez que Nox lo había sorprendido con sueño injustificado, lo había castigado dándole el papel de blanco móvil en su práctica de tiro. Por suerte en ese momento Nox estaba junto a la puerta tarareando una piececilla militar, mientras llevaba el compás dando golpecitos a la empuñadura de su espada. Durante todo aquel día anduvo inusualmente ameno. Los cadetes se dieron cuenta de que algo raro pasaba cuando Megan se quedó atorada en la red de la pista de obstáculos, y en lugar de dejarla allí atrapada hasta la noche, como había hecho con el primer chico al que le pasó eso, Nox la ayudó a salir y la alentó a seguir adelante. Victoria era otro caso, tenía una expresión de cansancio y satisfacción difícil de definir, pero que por alguna razón indignaba a Margaret, quien por alguna razón abofeteó a Brock, dejando al pobre chico confuso y adolorido. A mediodía se vio a Victoria abandonar el campamento por la puerta trasera. Nox no dijo nada, y nadie se atrevió a preguntar, pero cuando se hizo de noche y seguían sin tener noticias de ella, algunos empezaron a preocuparse. ¿Habían expulsado a Victoria también? Si ese era el caso, entonces nadie estaba a salvo de ser el próximo. Empezaron a mirarse entre sí con desconfianza. Victoria había acusado a Yu, y por eso la habían echado. Ahora Victoria también se había ido. Horus comprendió con desaliento que la discordia había entrado al campamento. Yi trabajó a toda prisa esta vez y dejó un último archivo para enviar antes de mirar de nuevo el archivo secreto. Se sobresaltó un poco al descubrir que Victoria había cambiado de vigilancia a objetivo señalado. Por un lado, porque eso significaba que Nox podía ascender remotamente a este archivo para actualizarlo, y existía el riesgo de que lo descubrieran si no lo había hecho ya. Y por otro, porque no sabía exactamente lo que quería decir objetivo señalado. ¿Planeaba matar a Victoria? Algo en él le hacía difícil imaginarse a Nox matando a alguien, aun cuando había sido de los primeros en verlo llevar a cabo una ejecución cuando mató por televisión mundial a aquel periodista. Además, Victoria parecía la última persona que pudiera irritarlo. No tenía mucho tiempo, y esta vez sabía qué hacer. Descargó en varios discos todas las pistas de video que pudo de la bitácora para poder verlas a gusto, y luego trató de meterse en la carpeta de la normativa 4. Ahora pedía una contraseña de 10 dígitos, y allí le pareció pueril que Nox se fiara tanto de tan simple sistema de seguridad. Plantó el cañón y trató de hackear la clave como había hecho con las otras. Pareció entrar y entonces... Parece que alguien no conoce sus límites. Yi miró boquiabierto a la pantalla. Se había puesto blanca y había aparecido un Nox diminuto sentado en una silla plegable con las piernas cruzadas y tal actitud indolente que resultaba obvio que se trataba de una animación programada por alguien que no lo conocía en persona. Algún tipo de respuesta a su intento de hackeo. Me temo que esto es un área restringida, dijo el Nox de la computadora. Tras de mí hay un secreto que se irá a la tumba. Claro, después de usted. En el acto, Yi sintió un dolor atroz desde su cañón. La computadora trataba de electrocutarlo. Gritó, pero logró mantenerla bastante entereza para soltarse el cañón y separarse de la PC, antes de que la puerta de la oficina se abriera dando paso al desconcertado secretario. ¿Qué fue ese ruido? ¡Mi renuncia!, gruñó Yi, arrancando a la puerta su cañón del CPU. Supo con solo ver lo que tendría que hacerse uno nuevo. Estoy incapacitado, me largo de aquí. ¿Cómo dice? ¡Lo que oíste! Y si tienes orden de disparar para que me quedes, inténtalo. ¿Quién es el cuarto en la cadena? El capitán Kun de Z, pero tardaría un par de días en... No le des largas y sigue numerando. Ya estaba fuera de la oficina y el secretario lo seguía angustiado. ¿Quién es el más disponible? Llámalo y déjame en paz. El general Rocker está en Amsterdam, el capitán Falcon está en Mechanópolis y la señorita Victoria se fue con el general. Llama a Falcon, indicó Yi deteniéndose. Le encantará la idea. Espera, ¿dices que Victoria está en la cadena de mando? Es la última en la lista.
¿Pero en qué rayos piensa Nox? Sacudió la cabeza, palmeó donde había ocultado los discos de los videos y con su cañón bajo el brazo se marchó, dejando solo al anónimo secretario y preguntándose cómo era posible que Nox hubiera decidido que si todas las máquinas responsables salían del camino, el mundo podía ser dejado en manos de un androide. ¡Su androide! Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario y nos vemos en el siguiente episodio.